A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre llamado Demócrito, que había nacido en Grecia hace 25 siglos, y dijo que la materia estaba hecha de partículas muy pequeñas, llamadas átomos. Pero sucedió que durante muchos siglos la humanidad se hundió en el oscurantismo y se olvidó de la matemática, de la medicina, de la astronomía, de la física, de todas las ciencias y de todas las artes. Y se olvidó también de lo que había dicho Demócrito acerca de los átomos. Hasta que alguien, en el siglo XX, decidió demostrar, y lo logró, que los átomos existían, y por supuesto que Demócrito tenía la razón. Este personaje se llamaba Ernest Rutherford, era británico, y cuando un alumno le preguntó para qué se empeñaba en descubrir algo tan pequeño como el átomo, Rutherford respondió: porque soy tan insignificante en el cosmos que me gustaría hallar algo más pequeño que yo. Eso me llenaría de consuelo por un momento. Ernest Rutherford logró además el sueño de los alquimistas al lograr transmutar un átomo en otro, y sus aportes a la ciencia le merecieron el Premio Nobel de Física de 1908. Rutherford había nacido un día como hoy, 30 de agosto de 1871, y aunque su empeño era demostrar que existían partículas más pequeñas que él, la historia lo recuerda como un gigante de la ciencia. Las principales noticias del día. Titulares. Se amplía el plazo para definir el reglamento para concursos de designación del fiscal general. Ley de lavado de activos tramitada en la Asamblea ya forma parte del ordenamiento jurídico. Usuarios del trole y la ecovía podrán conectarse con el metro. En política internacional, un mes ya. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, un falso referéndum, y Martín Pallares. Noboa habría hecho mejor si escondía a Yabar en un closet. Noticias del día. Se amplía el plazo para definir el reglamento para concurso de designación del fiscal general. Antes de que se cumpliera el plazo que se autoimpuso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para aprobar el reglamento que se aplicará en la designación del nuevo fiscal general del Estado, se produjeron cambios y ahora habrá más tiempo para afinar el documento. El vocal Juan Esteban Guarderas logró en una sesión del Pleno del 28 de agosto del 2024 que se apruebe una moción para que el documento que regirá el concurso para el que se designará al reemplazo de Diana Salazar en abril del 2025 se apruebe el 6 de septiembre del 2024. Inicialmente había una propuesta del consejero Augusto Verduga para que el reglamento se aprobara el 30 de agosto del 2024. La prórroga planteada por Guarderas se aprobó por unanimidad. En el borrador se incorpora la prueba oral que no debería tener más de 5 puntos. Será tomada por 16 catedráticos. Cada caso práctico de procesos penales deberá ser resuelto en 20 minutos en una audiencia pública. El proyecto original de Verduga no incluía la prueba oral. El orden de las fases del concurso, según el borrador, sería admisibilidad, méritos, impugnación, oposición, prueba oral y escrita y designación. En el proyecto consolidado se incluyó una nueva causal en el artículo 16 que habla de los requisitos y prohibiciones de los postulantes relativos con la probidad notoria. Se plantea que también se califique como falta de probidad quienes tengan a una denuncia penal abierta, hayan tenido sentencia ejecutoriada, quienes hayan sido llamados a juicio por algún delito penal o quienes tengan una sentencia administrativa civil sancionatoria. Ley de lavado de activos tramitada en la Asamblea ya forma parte del ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional negó la solicitud presentada por la Presidencia de la República sobre la objeción parcial de inconstitucionalidad a la Ley de Prevención de Lavado de Activos. La sentencia fue emitida el 22 de agosto y dada a conocer este miércoles 28 de agosto por la Asamblea Nacional. Fue el pasado 29 de julio cuando la Asamblea acusó al gobierno de Daniel Noboa de haber objetado parcialmente de forma extemporánea dicha ley.
El legislativo había enviado la normativa al registro oficial para su publicación el 24 de junio y el plazo para emitir la objeción se había cumplido el 24 de julio. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa la objetó por supuesta inconstitucionalidad el 25 de julio. En su dictamen, la Corte Constitucional señaló que el procedimiento de formación de la ley ha concluido con su publicación en el cuarto suplemento del Registro Oficial 610 del 29 de julio de 2024, por lo que ya forma parte del ordenamiento jurídico. Una de las reformas en la ley de lavado de activos tiene que ver con el director de análisis de financiero, la UAFE. Ahora será designado por la Asamblea de una terna que envíe el Ejecutivo, cuando antes era potestad exclusiva del primer mandatario. Crea también una coordinación interinstitucional para dar seguimiento a los movimientos financieros de funcionarios públicos políticamente expuestos. Usuarios del Trol y la Ecovía podrán conectarse con el metro. A partir de este lunes 2 de septiembre, el Metro de Quito ha implementado una importante mejora para los usuarios del transporte público de la ciudad, coincidiendo con el inicio del año escolar. Las estaciones Labrador, Recreo y Quitumbe del Metro de Quito han abierto nuevos accesos que permiten una conexión más rápida y eficiente desde el transporte subterráneo hacia los subsistemas en superficie operados por la empresa de pasajeros, que incluyen el trolebús, la ecovía y los buses alimentadores. ¿Cómo utilizar los nuevos accesos? Del trolebús, ecovía y alimentadores hacia el metro, los usuarios podrán acceder desde los andenes de las estaciones hacia las zonas pagadas del metro y utilizar el medio de pago que elijan, como lo están haciendo desde el inicio de operaciones. El costo del pasaje del metro es de 45 centavos. Del metro hacia trolebús, ecovía y alimentadores, los usuarios en cambio deberán salir normalmente de los trenes y localizar los accesos en las estaciones hacia el trole, ecovía y alimentadores. Ahí encontrarán validadores en los que, utilizando la cédula, el código QR o la tarjeta ciudad, podrán pagar la tarifa de 35 centavos o su equivalente si son beneficiarios de tarifas preferenciales. El municipio aclaró que los usuarios de los corredores municipales, trolebús, ecovía o alimentadores que no dispongan de una cuenta ciudad vinculada a cédula de identidad o tarjeta ciudad continuarán usando los accesos principales de las estaciones para poder comprar su ticket físico. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, para hablar sobre la propuesta reformatoria del pico y placa. Escuchemos qué es lo que dijo. Y hay que tomar en cuenta que esta medida, como usted bien lo dijo, se tomó en el año 2010, cuando Quito tenía alrededor de 250,000 vehículos, y ahora estamos teniendo el doble de vehículos que están registrados en Quito. Claro. Hay cerca de 100,000 vehículos más que están registrados en otros cantones, pero que circulan en la ciudad, y además tiene alrededor de 100,000 vehículos más que son vehículos flotantes, es decir, que están de paso, porque Quito es una ciudad de paso. Entonces, esto sin duda alguna ha conllevado a que el promedio de velocidad en Quito en hora pico no supere los 13 kilómetros por hora, y en hora valle, como se conoce en términos técnicos, no supera los 20 kilómetros por hora. Entonces es una ciudad compleja en temas de tránsito. Y esto también ha llevado a que la medida del pico y placa ya no sea tan efectiva. La razón por lo que el sistema de transporte público todavía no mejora, consecuentemente los ciudadanos lo que pretenden es tener su propio vehículo. Esto hay que sumarle el alto incremento de motocicletas. En el año 2012 Quito tenía 76,000 motocicletas, año 2012, y ahora tiene 10 veces más ese número, ¿no? Entonces son también cosas que van generando preocupación, porque también ayudan, contribuyen a la congestión del tránsito. Entonces, con todo este análisis previo, la medida sin duda alguna ya no está teniendo eficacia. Claro. Y eso hay que sumarle, Verónica, que cuando se hizo una encuesta sobre temas de movilidad y se les preguntaba a los usuarios de transporte público cuál era su
su aspiración en temas de movilidad, el 80% respondió comprarse su propio vehículo. Y uno de los vehículos que han comprado son motocicletas, ahora están comprando scooters. También, ¿no? Exacto, ahora están comprando scooters y esto con la razón, como había mencionado, de que el servicio de transporte público no atrae ni desestimula el uso del vehículo particular, consecuentemente hay mayor cantidad de vehículos. Ahora, sobre la propuesta, aquí hay que hacer dos análisis. Una de las razones, uno de los argumentos es que están saturados los parqueaderos de retención de vehículos, es decir, hay mucho infractor de la restricción vehicular. Entonces aquí viene la primera pregunta. Sí, con la aprehensión del vehículo, con la detención del vehículo, existe una gran cantidad de personas que están infringiendo la norma, por eso están saturados los centros de revisión técnica vehicular. Si usted le quita esa aprehensión, esa detención del vehículo, pues sin duda alguna va a aumentar el número de infractores, porque de una u otra manera verán que es mucho más fácil pagar una multa o... No, bueno, nadie quiere realmente que le sancionen, pero sí pasa que a veces uno se olvida en qué día está y sale con el auto. Exactamente, y a eso sí es que también hay un alto grado de discrecionalidad en la retención, puede aumentar también los actos de corrupción. Y aquí hay una cosa que es importante tomar en cuenta, porque algunas personas me preguntan, oye, ¿por qué cuando hay un bus que va a exceso de velocidad o hay alguien que comete una infracción de tránsito, la gente como que no le presta mucha atención, ¿verdad? Pero si hay una persona con pico y placa, le llegan hasta 3 motocicletas y le hacen es una persecución? ¿Por qué en un caso sí tienen mayor precaución y en el otro no, cuando al fin y al cabo son 2 infracciones? Sí, pero aquí hay una diferencia. En el primer caso, cuando son infracciones de tránsito, los agentes civiles son notificadores de una presunta contravención y quien resuelve esa contravención es un juez, es decir, ellos solo notifican. En el otro caso, prácticamente ellos son los jueces, porque no es una infracción de tránsito que está enmarcada en el COIP, sino es una infracción que está enmarcada dentro de una ordenanza en donde son ellos los que toman la decisión de aprender o no el vehículo. No necesitan decirle a nadie. Claro. Entonces, ese es lo que le da mayor poder, digámoslo de esa manera, y lastimosamente hay casos en que también hay actos con ese poder donde pueden resolverlo al margen de la norma. Entonces, estos temas son los que creo que el Consejo debe analizar bien, si es que una de las razones es que ya no hay espacio en los centros de retención provisional de vehículos, porque hay mucho infractor. Entonces valdría la pena preguntarse si es que se le quita la medida de detención del vehículo, posiblemente aumenten el número de infractores. 1, 2, hacer este análisis que el agente civil de tránsito, en este caso, es prácticamente el juez quien determina si es que se infringió o no esta disposición, y con un aumento de una multa puede generarse espacios para la discrecionalidad. Y tercero, lo más importante, ¿cuál es el propósito de la medida? Es decir, ¿cuál es el concepto de una medida de restricción? Ser cada vez más severa para evitar el uso del vehículo y seguir congestionando la ciudad. Y creo que ese concepto se está perdiendo dentro del análisis. Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura en Radio Sucesos, habló sobre el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Veamos la nota. Sí, el Consejo de la Judicatura tomó una decisión de declarar y dejar sin efecto la fase de pruebas de confianza, por lo tanto el proceso se retrotrae a ese momento y dentro del tiempo inmediato lo que tenemos que realizar es la definición de una nueva metodología, la definición de el concepto de prueba de confianza, porque una de las razones por las que se hizo el dejar sin efecto se basa en que la prueba de confianza había sido instrumentada sobre la base de un perfil de competencias laborales y no es precisamente aquello en lo que debería consistir una prueba de confianza, que una prueba de confianza lo que busca
es cumplir con un principio básico que tienen que tener los jueces y juezas, que es más allá del conocimiento, cómo tiene credibilidad frente a la sociedad, que obviamente es sobre la base de sus actuaciones cuando está en el ejercicio del cargo, pero antes cuando está en un proceso de selección respecto de su trayectoria. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer ahora es definir, redefinir qué es la prueba de confianza. Desde luego no podrá ser nuevamente un análisis de perfil de competencias laborales como la que se instrumentó anteriormente. Entonces, en ese esfuerzo estamos, y fíjese usted que, no sé si recuerde, Milton, en enero, cuando yo estuve separada del Consejo de la Judicatura porque en contra de norma expresa se le seguía convocando al doctor Javier Muñoz, que estaba en prisión preventiva, y no se me convocaba a mí como correspondía según la Constitución. En ese momento, con el trabajo con organizaciones sociales, con organizaciones de mujeres, formulamos un proyecto de reglamento para concurso de Corte Nacional, y allí se presentó una propuesta que no fue acogida posteriormente, en donde lo que se habla como pruebas de confianza es que deberíamos desarrollar algunos elementos como la revisión de los patrimonios de los operadores, de los postulantes en el concurso, de el cruce de información respecto de su vida, de si han tenido problemas judiciales con algún tipo de caso que resulte ser cuestionable para quien vaya a ocupar un cargo como el de juez de Corte Nacional de Justicia, si es que tiene procesos penales o se le ha formulado cargos en causas también que sean de carácter problemático, por ejemplo, relación con temas de narcotráfico, de delincuencia organizada, de delitos contra la administración del Estado como peculado, cohecho, concusión, etcétera. Entonces, yo creo que por allí es la ruta que tenemos que tomar ahora para volver a hacer las pruebas de confianza, para que estas realmente representen y signifiquen lo que se aspira a obtener, que es el valorar la credibilidad, la confianza que puede generar un postulante para acceder al cargo de juez o jueza de corte. ¿Usted cree que el proceso tiene todavía la credibilidad y la confianza de la gente? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué volver a una fase anterior y no volver a cero? Para devolverle más credibilidad y transparencia al concurso. Eso han pedido incluso organizaciones gremiales del derecho, que no es suficiente con declarar una nulidad parcial, sino debería haber sido nulitado completamente. Milton, mire, las cosas tienen que hacerse con responsabilidad. Yo no le quito razón al país, ¿no? Todos hemos visto procesos en el pasado en donde han sido manipulados, donde se han comprobado hechos que han viciado las actuaciones en concursos en algunos lugares, en algunos momentos de los años recientes de nuestro sistema democrático. En Impacto Informativo, Fernando Santos, exministro de Energía, habla sobre el cierre del primer pozo en el ITT. Escuchemos lo que opina. Es lamentable que en un país con tantas necesidades, un país de los más pobres del mundo, somos tercermundistas, nos demos el lujo de cerrar un campo petrolero que da empleo, que da riqueza, que ayuda a la economía. Y lo peor es que es un campo muy bien manejado. Usted me ha escuchado a lo largo de toda mi carrera política. Yo creo en la empresa privada, no soy un fan de la empresa pública, pero he visto lo que han hecho en el ITT de Petroecuador, muy bien hecho. Así es que me duele, como todo ecuatoriano consciente, que nos hagamos un harakiri en beneficio de nadie, porque el crudo que dejamos en tierra no es que el mundo va a dejar de consumirlo, sino otro país va a aprovechar y va a producir más. Así es que para el medio ambiente no hay ningún cambio. Y hacemos un daño a la población del país y especialmente a los más vulnerables. Los
indígenas varones que viven en esa zona se van a quedar sin empleo, se van a morir de hambre, porque no hay otra alternativa. Es una pena que hayamos llegado a este día. Ahora, este es un adelanto al plan que el gobierno presentó a la Corte Constitucional que empezaba el 30 de este mes. Un plan, seguramente usted ya tomó la nota al respecto, establece entre 10 y 17 años para el cierre total del campo ITT y obviamente el tratar de regresar, no sé si eso sea posible, a las condiciones existentes antes del año 2014. ¿Qué cree que va a hacer la Corte Constitucional? ¿Cómo se va a pronunciar ante este plan presentado por el gobierno? Es una pregunta difícil porque la Corte, desde un punto de vista cero práctico, pero jurídicamente aceptable, tenía que poner y puso un año, ¿verdad? Un año es imposible desmantelar, si es una ciudad de tubos y de instalaciones mecánicas y tanques. Es imposible, físicamente es imposible, no se puede pedir en un año una destrucción de una infraestructura tan grande. Sí vi que el gobierno no le ha quedado mal, obviamente tiene que acatar la decisión del país, ha presentado un plan, creo que hay algunas alternativas, la de 17 años es esperar que se agote el campo, o sea, me parece que la Corte no lo aceptaría, pero quizás los 5 años me parecen razonables. Ojalá la Corte se ponga en los zapatos del país y diga, señores ecologistas, muy bien, vamos a cerrar, pero no podemos en pocos días, pocas semanas cerrar. Así es que ojalá el plan de 5 años, que me parece razonable, lo acepte la Corte. Pero ante eso, los grupos ecologistas, los promotores de la consulta popular de hace un año, piden a la Corte que sancione al gobierno porque, según ellos, el régimen ha incumplido con lo decidido por la gente el 20 de agosto de 2023. Es decir, que un año tenía que estar cerrado todos los 246 pozos. Sí, es una manera literal de verlo, el problema, ¿no? Y no les culpo, su intención es que se cierre totalmente, sin importarles el país, ¿no? Ellos tienen su agenda propia, ellos viven de las contribuciones de afuera de las ONGs, así si el país se hunde, ellos siguen boyantes, pero yo creo que la Corte está compuesta de gente sensata y patriota y obviamente tiene que cumplirse la decisión popular, pero sensatamente, así es que yo espero. Ya no está un señor ahí medio chifladito que manejaba antes la corte y que les acolitaba, para usar una palabra conocida, estos ecologistas. Esta gente seria, conozco algunas jueces muy respetables que harán cumplir la decisión popular, pero ordenadamente y en el tiempo prudente. Yo creo que los 5 años, el plan de 5 años es el más viable. Ojalá lo acepte la Corte, espero. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carden. Un mes ya. Es el tiempo que ha transcurrido desde el día del fraude venezolano, en el que, después de sufrir una derrota aplastante en las urnas, la dictadura se inventó toda una tramoya para terminar asegurando, a unas horas del cierre de los comicios, que el dictador había alcanzado una apretada victoria con el 51% de los votos. La afirmación del CNE se realizó sin aportar una sola acta que respaldara la declaración. Con la experiencia de muchos fraudes anteriores, la oposición se preparó inteligentemente para recabar la casi totalidad de las actas que se levantaron del proceso, mesa por mesa,
junta por junta, y transmitir esos resultados con el código QR de cada mesa en una emboscada tan perfectamente ejecutada que el régimen dictatorial chavista quedó en evidencia como autor de un fraude descomunal totalmente alejado de cualquier realidad creíble, pues en las actas escaneadas y enviadas que la oposición tenía en su poder, se verificó la dimensión de la derrota electoral de la dictadura de más de 2-1, pues Edmundo González obtenía el 67% de los sufragios frente al 30% de Maduro. Desenmascarada la dictadura, sucedió lo que siempre fue previsible: la fabricación de un relato alternativo ridículo que demostraba la nula intención del régimen por respetar unos resultados que dejaban perfectamente claro el masivo rechazo de la población al régimen, un régimen que la ha llevado de tumbo en tumbo hasta la catástrofe económica y social que hoy vive Venezuela, arrastrando a la miseria al 92% de los venezolanos cuyo salario básico no llega a $5 por mes. Pretender con esos resultados de gestión que se había ganado la elección es un grosero insulto a la inteligencia, más o menos como apoyar a los verdugos que mataron a sus hijos o forzaron su salida del país para huir de la miseria a 8 millones de venezolanos, como lo han hecho en los últimos años. Se ha destruido el tejido social de las familias cuyos padres, hijos y nietos han tenido que regarse por el mundo. Evidentemente, insultar a la inteligencia es la marca de fábrica de las dictaduras de hoy y de siempre. Ya el general Millán Astray, un símbolo del falangismo franquista, lanzaría su estúpida proclama en Salamanca, en una de las universidades más famosas de Europa y del mundo: muera la inteligencia, viva la muerte. Sería el rebuzno gorila que reveló de cuerpo entero el trasfondo mental de la dictadura y de las dictaduras. Parecería que en Maduro y sus cómplices reencarnó el mensaje casi centenario, perfectamente en consonancia con el brutal militarismo que ha sido el talante principal de buena parte de la historia venezolana. Como visionariamente lo señalara Bolívar 200 años atrás, Caracas es un cuartel, condición ratificada como nunca por el vergonzoso papel de unas fuerzas armadas vueltas en ejército de ocupación de su propio país y en verdugos de su pueblo. Que quien las dirige sea un padrino es una de esas ironías de la historia que juega con las coincidencias al punto de hacerlas reales. Que unas fuerzas armadas capturadas por el crimen organizado terminen dirigidas por un padrino no puede ser sino un sardónico guiño de los hados. Como hace un siglo casi exacto, la dictadura y los delincuentes solo han cambiado de nombre. En 1908, luego de traicionar a otro tirano, Cipriano Castro se hace con el poder y la dictadura militar de Juan Vicente Gómez se atornillará al poder por casi 3 décadas hasta 1935, a la muerte del tirano. La patria de Bolívar bajo las patas de los caballos entonces y ahora. El resultado de la aplastante derrota electoral no ha producido, como en cualquier proceso democrático normal, la salida y por la puerta trasera de un régimen tan claramente rechazado, sino la reconcentración alrededor de sus operadores más comprometidos y los que obviamente más tienen que perder para mantener unida la estructura criminal que les ha permitido saquear a su antojo a uno de los países más ricos del mundo. La clave está en la palabra normal,
que llama a engaño, pues el fraude, más allá de su carácter habitual, ya casi costumbrista, nada tuvo de normal, pues desde un inicio fue evidente lo que pasaría, tal como en una serie de comentarios hechos en este programa por más de un año se había afirmado, en función de toda una serie de acontecimientos que prefiguraban lo que se vendría. Nunca fue difícil establecer cuáles eran las intenciones de esos actos, siempre que se partiera de la comprensión inicial de que no se estaba tratando con un gobierno, sino con varias bandas criminales que bajo un modelo mafioso se habían apoderado del país para su beneficio. No es que fuera algo desconocido que Chávez, a través de sus parientes, se había apoderado de un estado, su natal Barinas, para convertirlo en un feudo familiar, ni que su hija hubiera levantado una fortuna de 4.500 millones de dólares oculta en paraísos fiscales. El secreto a voces de las actividades criminales del hombre duro del régimen, Diosdado Cabello, como capo del cártel de los soles, que trafica buena parte de la cocaína que sale por el Atlántico rumbo a Estados Unidos, y por quién el gobierno de este país ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, y a quien en 2018 se le incautaron 800 millones de dólares que se hallaban invertidos, cómo no, en el imperio, ocultos por una red de testaferros. Pues ahora, Diosdado, el matón oficial, el encargado de los trabajos sucios de la mafia gobernante, es el ministro del Interior, el encargado de la represión de la resistencia, quien tiene en sus manos expertas todo el aparato de espionaje, los torturadores y, claro, los asesinos, para lo que cuenta con el apoyo y la larga tradición criminal de los cárteles asociados del ELN y de la payasada de las disidencias de las FARC. Maduro se queda como pantalla, como muro para tapar la debacle por su inconmovible condición de aglutinador con sus tonterías que siempre resultan útiles para que hablen y se rían de las estupideces de otro, para que la atención se desvíe de los crímenes que se suceden a diario. Como ya mencionara, con las Fuerzas Armadas involucradas en todas las trafacías de la minería ilegal y el tráfico de oro, incluida la reinstauración de la esclavitud de grupos indígenas en una reedición de la mita colonial, queda a cargo de su padrino, como debe de ser. Finalmente, los inefables hermanos Rodríguez cierran el bloque duro, con Delcy a cargo del Ministerio de Petróleo, para ver qué logra sacar luego de que otro de los atracadores mayores, Tarek Al-Aissami, se alzara con 20.000 millones de dólares por denuncia expresa de sus asociados, que se habrán sentido estafados por un mal reparto. El hermano se seguirá batiendo por la causa desde la presidencia de la Asamblea. Luego de los papelones de AMLO, de Lula y de Petro, ojalá se entienda que para negociar con delincuentes avesados se requiere dejar esa negociación en manos de profesionales. Por unos resultados excelentes en su gestión aquí en el país, me permito sugerir que la Unidad Antisecuestro del Ecuador, la UNACE, se haga cargo de las negociaciones para lograr la liberación de los rehenes venezolanos que aún quedan en Venezuela, pues se ha hecho evidente que los delincuentes se quedarán. Muchas gracias. Editorial. Un falso referéndum. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Nuestros compatriotas que han asesinado, robado o violado en el exterior estarían recibiendo la gentil colaboración de varios funcionarios omisos, por la que aún no serían extraditables. Usted me dirá que estoy equivocado.
que en abril de este año aprobamos por amplio margen levantar la prohibición constitucional de extraditar ecuatorianos y que conforme nuestra Constitución el pronunciamiento popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Todo eso es cierto, pero falta un pequeño detalle. Los textos deben publicarse en el registro oficial para que la norma entre en vigencia y eso, curiosamente, no ha ocurrido. En mayo se publicó la resolución por la que el Consejo Electoral proclamó los resultados definitivos del referéndum, pero sin sus textos los que no se publican hasta el día de la fecha. Llama la atención, pues, en 2018 el Consejo Electoral publicó los resultados y a los pocos días los textos. Ahora no. Llama la atención que al presidente Noboa, que inició esa consulta popular, no le interese esa omisión. Para la Corte Constitucional, tan severa en sus casos de activismo como la inoportuna consulta sobre el Yasuní, este es un asunto de nula importancia. Tampoco para la Asamblea. Esta es una cuestión que motive juicio político para el Consejo Electoral. Cuando Lasso planteó una extradición llena de requisitos que la hacían muy difícil e incompleta, pues excluía asesinos, violadores y ladrones, varios medios impulsaron la propuesta y luego lamentaron la negativa. Cuando Noboa volvió a hacer el planteamiento sin esos vicios, también impulsaron la iniciativa, pero llegado el triunfo, la olvidaron, al punto que sobre esto el seguimiento es nulo. Otro poco pasó con los jueces constitucionales. Grandes publicaciones de prensa sobre el abuso de acciones de defensa de derechos otorgados por jueces de recónditos lugares, y cuando se aprueba la creación de judicaturas especializadas, ya no importa que no se publique. Si el referéndum era una broma destinada a probar la popularidad gubernamental, se hacía una encuesta y no se gastaban decenas de millones en algo que no se quería. De una vez digan, no queremos la extradición de ecuatorianos, o queremos que se publique el año del pepino para que no afecte a los delincuentes actuales. Y tampoco jueces constitucionales para que sigamos en el jugueteo de las garantías. Al menos tengan el valor civil de decirlo. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Noboa habría hecho mejor si escondía a Yávar en un closet. Martín Pallares, El Expreso. La decisión de Daniel Noboa de nombrar a Fernando Yávar como uno de sus 2 delegados para integrar la comisión que seleccionará a 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional es una atlética declaración de intenciones del presidente y un manifiesto sobre su paupérrima visión de lo que es o debe ser la administración de justicia. Yávar puede ser perfectamente abogado de Noboa a título personal, pero una cosa es su desempeño profesional en causas privadas y otra que tenga un encargo relacionado con la renovación parcial del más alto Tribunal de Justicia Constitucional del país. No se puede dejar de lado que Yávar fue abogado de los hermanos sentenciados por narcotráfico Eduardo Javier y Juan Pablo Larrea Cruz, algo en lo que coincide con el recientemente nombrado presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que no hubiera llegado a ese cargo sin la gestión directa del gobierno. Y es que independientemente de ese caso, nombrar a Fernando Yávar para la selección de los nuevos jueces no es poca cosa. Es el nombramiento de una persona que es el emblema del asalto más grosero de la justicia de al menos los últimos 25 años. Con el agravante que su actuación en ese asalto a la justicia fue bajo el encargo del ahora expresidente Rafael Correa, quien hasta el día de hoy encabeza una cruzada agresiva y demencial para volver a tomarse la justicia, incluyendo la Corte Constitucional. Si Fernando Yávar llegó a convertirse en símbolo o en un emblema del secuestro correísta de la justicia, fue porque resultó ser un bien mandado de Rafael Correa. Lo fue, por ejemplo, y entre otros casos, en el abominable juicio contra Diario El Universo en 2011, cuando era uno de los 3 miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio durante el correato y tenía como cuota el manejo de la Dirección Provincial del Guayas de la Judicatura.
Desde esa posición, Yabar se aseguró que el juez que debía sentenciar en el caso esté completamente a disposición de la voluntad del equipo de abogados de Correa, cuya cabeza era Gutenberg Vera. Enviando a emisarios suyos con un teléfono que tenían que entregar a funcionarios de la Corte Provincial del Guayas y al que Yabar llamaba para dar instrucción, hizo que el caso caiga en manos de Juan Paredes. Lo hizo gracias a sorteos secretos que los abogados del Universo nunca pudieron ver. Así, al juez alterno Juan Paredes se le encargó el caso, y en el alucinante tiempo de 33 horas desde que se posesionó del cargo, este sustanció la audiencia de juzgamiento, estudió más de 5.000 hojas del expediente, escribió 156 carillas de la sentencia, notificó a las partes y se retiró del cargo. Solo en redactar la sentencia de 156 páginas se demoró apenas 13 horas. Cuando se hizo una pericia del disco duro del juzgado de Paredes, se encontró que la sentencia había sido redactada en otra oficina y con un programa llamado Chucky 7. A pocas horas, luego de hecha la pericia, desde el Consejo de la Judicatura de Yabar, se inició un agresivo proceso de sanciones disciplinarias para todos los funcionarios que habían facilitado la entrega del disco duro del computador de Paredes. Lo de Mandadero de Correa no se limitó al caso El Universo, sino a otros muchos. Cuando fue miembro de la comisión para nombrar al fiscal, gestionó para que se impusiera el nombre de Galo Chiriboga, una de las figuras más trágicas del periodo de la justicia correísta. Que Fernando Yabar haya sido nombrado por Noboa, junto a Pablo Salvador de Fina, como su representante en la comisión que deberá llevar adelante el concurso, también habrá 2 delegados de la Asamblea y 2 de la Corte Nacional de Justicia para renovar a los jueces de la Corte Constitucional, es, en definitiva, una declaración oficial de lo que quiere es un bien mandado o un recadero. ¿Noboa cree que los ecuatorianos no recuerdan quién fue Yabar? ¿O lo sabe perfectamente pero igual lo nombra porque necesita un factotum? El nombramiento de Yabar, hecho por Noboa, tiene más problemas. Por ejemplo, el de la incoherencia. Si tanto se jacta de ser el líder de la causa anticorreísta, ¿cómo es que nombra a una figura ligada históricamente al correísmo? Yabar también fue abogado de una de las principales acusadas por el robo de los fondos de la Seguridad Social de la Policía en el caso Ispol de Ricardo Patiño, cuando fue procesado por llamar al derrocamiento del gobierno de Lenín Moreno y de Daniel Noboa en su disputa con su ex esposa Gabriela Goldbaum. En resumen, una figura que Noboa mejor la hubiera mantenido guardada en un closet. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. El consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, enfrenta cargos preliminares en Francia. Las autoridades francesas presentaron cargos preliminares contra el consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, por permitir una supuesta actividad delictiva en su aplicación de mensajería. También le prohibieron salir de Francia a la espera de una investigación más exhaustiva. Durov fue detenido el sábado en un aeropuerto a las afueras de París como parte de una amplia investigación abierta a principios de este año y liberado el miércoles después de 4 días de interrogatorio. Los jueces de instrucción le ordenaron pagar una fianza de 5 millones de euros y tendrá que presentarse en una comisaría de policía 2 veces por semana. Las acusaciones contra Durov, nacido en Rusia y también ciudadano francés, se centran, entre otras cosas, en que la plataforma que dirige, Telegram, sea empleada para actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y la difusión de contenidos de abuso sexual infantil. También le acusan de negarse a cooperar con los investigadores. OEA aborda presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Un mes después de las elecciones presidenciales, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebró este miércoles una sesión extraordinaria para analizar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. El informe fue publicado el 15 de agosto. The order of business is hereby approved.
Durante esta sesión, convocada por 12 Estados miembros, la CIDH presentó una amplia serie de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, incluyendo asesinatos, detenciones, torturas y persecución a la prensa, como parte de la respuesta gubernamental de negar la victoria de la oposición el 28 de julio. Estas prácticas constituyen terrorismo de Estado perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión. No solo están dirigidas a la persecución de actores específicos, sino que además, pensamos, generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana. Un bloque de países, liderados por Estados Unidos, condenó contundentemente a Venezuela. Según Estados Unidos, presentar el informe en el organismo fue muy importante, sobre todo para poder reaccionar a estas violaciones. Yo creo que en las últimas semanas, la represión se ha brutalizado y seríamos irresponsables y nada consecuente con nuestra misión, que es derechos humanos, democracia, etcétera, si nosotros simplemente ignoramos la situación. Tenemos la responsabilidad de apoyar al pueblo venezolano. Estados Unidos y otros miembros volvieron a pedir al gobierno venezolano que permita una transición pacífica del poder, reconociendo el éxito real de las elecciones. Al mismo tiempo, la sesión no fue respaldada por Brasil, México y Colombia, 3 países que aún no condenaron la situación en Venezuela y que tomaron una posición negativa frente al informe. Ninguno de los 3 países tomó la palabra durante la sesión, ni quisieron comentar a la prensa después de este silencio. Pero el secretario Almagro reiteró una intención del organismo. La OEA tiene más crédito al respecto que nadie, tiene más acreditado que nadie, y sigue y va a seguir abordando el tema de Venezuela hasta que se dé esa posibilidad de democracia en el país. La sesión extraordinaria fue simplemente informativa. De hecho, no estuvieron los votos garantizados para poder transformar el dossier de la CIDH en un proyecto de resolución que pueda condenar los presuntos crímenes del gobierno venezolano. Desde la sede de la OEA, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Borrell pide sanciones para ministros israelíes por incitar al odio y a cometer crímenes de guerra. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha propuesto sancionar a los ministros israelíes responsables de incitar al odio y cometer crímenes de guerra contra los palestinos. Se entiende que las sanciones propuestas van dirigidas al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ambos ministros pertenecen al ala ultranacionalista de extrema derecha del gobierno de Netanyahu y sus recientes acciones incendiarias han provocado protestas internacionales. I initiated the procedures in order to ask the member states if they consider appropriate, including in our list of sanctions, some Israeli ministers has been launching hate messages. Unacceptable hate messages against the Palestinians and proposing things that goes clearly against international law and is an incitation to commit war crimes. El ministro Ben-Gvir visitó recientemente la mezquita de Al-Aqsa, un lugar sagrado disputado en Jerusalén, y ha hecho repetidos llamamientos a la oración en el lugar, en violación del statu quo mantenido durante décadas por las autoridades israelíes. El ministro Smotrich fue condenado recientemente por decir que podría ser moral matar de hambre a 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza. También ha sido criticado por promover proyectos de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. We will be supporting Josep Borrell's recommendation for sanctions in respect of settler organizations in the West Bank who were fomenting and who were facilitating expansion of settlements, and also of 2 Israeli ministers that the High Representative has also called for sanctions against Ben-Gvir and Minister Smotrich. Non è
con il riconoscimento della Palestina teorico, con le sanzioni ai ministri israeliani, che si risolve il problema. Es poco probable que la petición de sanciones de Borrell reciba el respaldo necesario de todas las capitales de la Unión Europea. El bloque se ha enfrentado a profundas divisiones sobre su postura ante la guerra de Gaza, que a menudo le han impedido adoptar decisiones rápidas. Pero la decisión de Borrell es, sin duda, una señal de la creciente frustración en Bruselas con los aliados más duros del gobierno de Netanyahu. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley.
Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.